Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal de Rugby España. Hoy tenemos con nosotros una entrevista muy especial. Un jugador ya consolidado en el rugby español y en la División de Honor. Está con nosotros el segunda línea argentino del Braquesos Entre Pinares, Sacha Casañas. Sacha, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Primero, bueno, antes de nada, victoria en el pasado fin de semana contra los belenenses. Qué mejor manera, ¿no?, de cerrar el año. Sí, la verdad que sí, un año atípico, distinto, pero bueno, cerrarlo de esta manera siempre es una alegría que bueno, inclina un poco la balanza hacia las cosas positivas, ¿no? Hmm. Y ya no sé qué diferencia hay que se encontró con respecto a 2 años, imagino que muchas, pero ¿cómo se celebra ahora un título con pandemia? No sé si ha variado un poco los terceros tiempos, no sé, cuenta un poco cómo es. Sí, sí, es completamente distinto. A ver, la verdad que ya de por sí ganar un título en el campo tiene un sabor mucho mayor bueno, lamentablemente cómo se dio la liga, ¿no? Mm, Cómo se dio a finalizar la liga el año pasado. No quita el trabajo hecho de lo que fue previo, pero ganarlo en el campo obviamente es una alegría o una satisfacción mayor. El tema es que, bueno, fuera del campo la pandemia sigue, la situación y el estado de alarma sigue, entonces obviamente que el festejo tiene que ser con otras precauciones, otros cuidados, mm, ¿no? No son esos terceros tiempos multitudinarios, ni poder ir abrazándote con todo aficionado que te encuentres. Y mm. bueno, hay que cuidarse un poco y cuidar al resto también. Entonces eso influye, lógicamente. Porque ya esa invasión, la invasión de campo con chavales, bueno, y todo el mundo ahí después del partido ya no se da, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. Pedían por favor que no entre nadie al campo y bueno, es acercarte a saludar bueno, en mi caso, a mi mujer que Mm, estaba ahí en la grada, uno se tiene que acercar y bueno, como te digo, mantener la distancia. Si bien nosotros obviamente estamos testeados, hacemos los hisopados antes de jugar, hay que cuidar no solo a la afición, sino también cuidarse uno mismo. claro. Y ya en Liga, o sea, si hemos dicho que el pasado fin de semana fue un título, ya en Liga también imagino que muy contentos, ¿no? Porque 6 partidos, 6 victorias. No sé si al inicio de la temporada, de esta típica temporada, con esa incertidumbre que hubo de si se va a empezar, cuándo y demás, ¿os esperabais estar en esta situación a principios de año y ahora? La verdad que yo soy partidario de ir fin de semana a fin de semana, partido a partido. Eh, Hoy en mi cabeza está Samboy. Mm, Después, obviamente, uno es inevitable saber un poquito cómo va el fixture de partidos, ¿no? Pero yo no estoy pensando en Alcobendas el 17, yo estoy pensando en Samboy. Y creo que eso ayuda un poco a no perder la cabeza en un año típico, en un año con cosas raras, con muchas fechas de recupero. mm, El ponerse objetivos, digamos, a corto plazo también ayuda un poco a, a no ir más allá y centrarse en lo que uno tiene por delante, ¿no? En el primer mm, objetivo que uno tiene para así lograr una meta global. mm. Entonces, Bueno, te dejo que acabes, perdona. no, por contestarte la pregunta, la verdad Mm, que uno cuando empezó la temporada, el momento en que tuvimos el fixture ya disponible, no pensábamos en terminar el año invicto, sino en ganar el primer partido y creo que así fue a lo largo de todo el año. mm. Esos bueno, esos días, esas semanas, ¿no?, en el que no se sabía y por parte de la federación no se había comunicado el día de arranque de la liga, yo imagino que en este caso el papel del preparador físico del equipo, que imagino que tendréis, bueno, tuvo bastante importancia, ¿no? Porque es verdad que no sabíamos cuándo iba a empezar, pero el ritmo competitivo y las sesiones físicas tendrían que ser de mayor nivel, ¿no? A la espera de ver cuándo se arrancaba la liga, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el preparador físico, la verdad que tanto preparador físico como fisio Mm, y bueno, todo el cuerpo médico del club hizo mucho hincapié en que nosotros tuvimos que dejar de jugar de un día al otro, prácticamente a mediados de marzo, se dio, bueno, hasta abril no supimos si se daba por finalizado o no la liga, creo que fue el 29 de abril o bueno, por ahí, la verdad que no me acuerdo bien. Desde ese entonces nosotros a lo largo de toda la cuarentena, el preparador físico nos mandaba ejercicios y una rutina para hacer en casa, mm, obviamente con cosas que podíamos tener al alcance, ¿no? Que no es lo mismo estar haciendo sentadillas con una barra y discos, una barra olímpica y discos, que estar haciéndolo en casa con lo claro. que tenías a mano, o bidones de agua, por ejemplo. Mm.
Eh, y obviamente las cargas se fueron manejando de esa forma y en el momento en que nos pudimos juntar a entrenar de nuevo, la premisa era no sobrecargar un cuerpo que obviamente se había, no sé si desacostumbrado, ¿no? Pero no estaba entrenado para así poder evitar lesiones, ¿no? Que en muchos deportes que empezaron de 0 a 100 después de un periodo muy largo de confinamiento, se vio un incremento muy importante en lesiones graves, que bueno, fue el principal objetivo era evitar eso, evitar lesiones, Mm. que después a lo largo del año era agarrar de vuelta ritmo, y creo que se fue consiguiendo. Bueno, sí, sin más, este pasado fin de semana tuvisteis bastantes bajas para el partido de Copa Ibérica, ¿no? Sí, tuvimos, bueno, la verdad que estamos teniendo muchas bajas, sobre todo a nivel de la primera línea, Eso es. con José Díaz, que bueno, que en la gira con los Leones tuvo que ser intervenido una rodilla. Mm. Pacey también, justo el fin de semana antes, también la rodilla, bueno, por parte de los Bucks, John Besselbel también tuvo una pequeña molestia muscular, que Mm. bueno, no es nada grave, pero no estaba para jugar la Copa Ibérica. Así que bueno, esperemos que esta semana por lo menos nos dé tiempo para recuperar un par de jugadores y así poder afrontar el 2021. Mm. Ya remontándonos a tu llegada, en este caso al Braga, a España, llegaste en 2017, si no me equivoco, procedente de Hindú. ¿Cómo recuerdas ese primer año, esos primeros momentos de adaptación al país, a la ciudad, al equipo, por supuesto? Bueno, me imagino el idioma, cero complicaciones, pero el resto, ¿cómo fue esos momentos? Yo llegué en 2018, o sea, Ah, bueno, era la 2018. temporada 2017-2018, Mm. o sea, fue esa temporada, pero yo llegué a principio de año, del 2018. Yo llegué como, bueno, estaba Ferdi, un segunda línea sudafricano, que Mm. se rompió también los cruzados, y bueno, yo vine a reemplazarlo a él. Eh, Había tenido contacto con el BRAC previamente, bueno, no se había llegado a buen puerto, digamos, seguí jugando en Hindú, que es mi club de Argentina. Y bueno, siempre mi prioridad fue mi carrera de medicina, Mm. eso lo dejé en claro en el BRAC desde el primer contacto que tuvimos, y en su momento la idea era venir a ver si yo podía terminar la carrera aquí, Mm. y bueno, fue uno de los motivos por los cuales terminé en el club, ¿no? Tratando de hacer papeles para ver si era factible o no, y después la verdad encontré un grupo humano muy unido, que muchos se conocían. Obviamente están los fichajes que todos los años van cambiando, algunos Mm. se mantienen un poquito más, otros vienen un año, después luego se van. Mi primer año fui uno de ellos porque jugué 5 meses y me volví a Argentina. Mm. Eh, pero hay una base de chicos de acá, de Valladolid, de toda la vida, que la verdad hicieron que por lo menos mi adaptación, es verdad, el idioma no hay problema, salvo algunas expresiones y algunos términos que necesitas que te los expliquen, Claro. pero el resto sin ningún problema. Luego ya tocar el tema de la carrera de medicina, que me parece un tema muy interesante. Ese año, esos 5 meses que estuvisteis, ganasteis la Copa y la Liga también. Y bueno, el verdad que estos últimos años, estas últimas temporadas, no te dirá que está arrasando, pero bueno, casi, ¿no? Porque está consiguiendo todos los títulos por los que pelea. Yo me pregunto, ¿uno se cansa de ganar o cómo se recupera el hambre competitivo si has ganado y estás ganando año tras año competiciones? Sí, ese año, cuando yo llegué, el BRAC había ganado la Copa Ibérica hacía muy pocos días. Hmm. Había ganado la Supercopa también a principio de año, o sea que fue un año donde ganaron todos los títulos que había. Y yo creo que el hambre deportivo, el hambre de éxitos, digamos, está un poco en cada uno, pero Hmm. también está un poco en la mentalidad y en la exigencia que uno se ponga. Si uno a principio de año se pone el objetivo ganar algo, y yo empiezo el año con ganas de ganar todo. La verdad es esa. Hmm. Y uno va trabajando, como te decía, con objetivos y a corto plazo para lograr algo mayor. Y yo creo que eso hace que uno no quite el foco. Pues si yo empiezo el año queriendo ganar la Ibérica sin pensar que antes está la Supercopa, en el caso de que la juguemos, o que está la Copa de Rey, o que está la Copa Ibérica, lo mismo, y yo solo me planteo ganar la Liga, el foco no está puesto donde tendría que estar. Y Hmm. la verdad que yo tengo la suerte de que, bueno, en mi club en Hindú
bueno, nosotros tenemos como símbolo un elefante y siempre después de cada título, que bueno, por suerte en hindú hay muchas similitudes con el BRAC, sobre todo en los últimos años, ¿no? eh, siempre nosotros sí que se ganaba un título, se festejaba el sábado, cuando jugamos los sábados, y era una frase que escuchábamos cotidianamente y era el bajarse del elefante, ¿no? El pasar página. Claro, Lo que pasó lo disfrutamos y ahora por más. eso es. Y acá en el BRAC yo por lo menos trato de tener la misma filosofía. Qué bueno, qué bueno. Ya me comentas que estuviste 5 meses en el BRAC y luego regresaste a Argentina para seguir cursando tu carrera de medicina, porque ¿cuándo empiezas tú a estudiar medicina? ¿En qué año? A ver, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Hmm, La Universidad de Buenos Aires es, bueno, una universidad obviamente muy importante allá en Argentina, pública, lo que implica que, bueno, hay muchas diferencias con respecto al sistema de educación español. Para empezar, no tenemos selectividad nosotros. El cómo te vaya en el colegio secundario no implica o no te ata a la carrera que vos puedas estudiar. El tema es que, bueno, obviamente en medicina se anota muchísima gente, porque hmm, puede anotarse quien quiera, y tenemos un año que se llama ciclo básico común, es un año entero, donde generalmente somos entre 12.000 y 15.000 alumnos que nos anotamos para medicina, ostras. y ahí es donde está nuestra selectividad, digamos, ¿no? Que, bueno, de esos 12.000, 15.000, hay 3.000 que entran a la carrera, porque el resto no termina el año, y en el primer año el 80% tampoco lo termina. Entonces es como que hay una sangría muy importante en los Hmm, primeros años para después acomodarse. Lo que pasa es que termina haciéndose una carrera larga, ¿no? Teóricamente son 8 años de carrera, hmm. es uno de ingreso, los 6 de carrera y después el último año, que es el que hice aquí en el BRAC, la pasada temporada, que son lo que aquí llaman prácticas. Hmm. Así que bueno, yo empecé a estudiar ni bien terminé el colegio secundario. De hecho, parte de la facultad, parte de este ciclo lo hice todavía en el colegio y eso fue en el 2012. En 2012, en el 2013 entré a la carrera, hasta que, bueno, la terminé y hice el último año de prácticas en el Hmm. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Porque allí la carrera, y nos alejamos un poquito del rugby, porque aquí son 4 años, allí no sé, 5, 6, no sé cuántos años es la carrera, en este caso de medicina. Aquí, ¿cuántos son? Aquí Aquí, creo que son 5 años y el sexto es de prácticas. en Argentina Nosotros es parecido. tenemos, no, en Argentina es como te decía, es un año de ingreso, este ciclo básico común, Hmm, CBC, como se le dice, hmm. 6 años de carrera y un octavo de prácticas. Son Oh, 8 en total. pues se extiende bastante No, más. no quita que hay gente que puede adelantar materias y hacerlo un poco más rápido. La verdad que yo nunca quise dejar de jugar. Hmm. Obviamente bueno, el rugby en Argentina es amateur, entonces también uno tiene que eh, trabajar, estudiar y entrenar. La verdad que preferí hacerlo en 8 años y no en 7 como puedes llegar a hacerlo, Hmm. pero seguir haciendo un poco del deporte que tanto me gusta. Y esa faceta en este caso de medicina, tanto imagino, la de rugby como la de medicina, es algo vocacional, ¿no? Es algo que no sé desde cuándo, si en tu familia tienes antecedentes médicos y en este caso también relaciones con el rugby, no sé si por dónde te vienen esa vocación, tanto de jugador de rugby como de médico. No, no tengo a nadie médico en la familia, pero la verdad que por el rugby conocí la medicina, pues obviamente prácticamente ningún jugador es ajeno a las lesiones. Claro. Yo tuve las mías Hmm, y bueno, por ahí suena medio raro, ¿no? Pero a medida que cada vez tenía lesiones por ahí un poco más graves, ¿no? En la rodilla o bueno, la rotura de la órbita, placas de titanio en la cara, empezás a ver hombros luxados, te empieza a agarrar como, no el gusto a las lesiones, porque eso me parece que no le gusta a nadie, pero claro. sí el ver cómo el rol del médico ayudaba a esos jugadores a poder reinsertarse o volver a jugar este deporte que tanto me gustaba y el vínculo que se formaba entre médico-jugador y el seguimiento que uno podía hacer. Hmm, Eh, la verdad que yo creo que la parte humana de la medicina es lo que me terminó atrayendo tanto hmm. y después una vez que empezás a estudiar, la verdad que el cuerpo humano es una cosa que te abre la cabeza, bueno, cada vez te atrapa más y es una vocación que se va como
retroalimentando, ¿no? Entonces cada vez te terminás más metido y hoy por hoy estoy más que contento de la carrera que elegí y la vocación que adquirí. Y estuviste un año en Argentina, sobre todo focalizado en el tema de estudios, antes de volver la temporada pasada al BRAC. No sé si ese año jugaste al rugby también o te centraste únicamente en tu carrera de médico, vaya. Hice un poco de todo, porque la verdad que, bueno, el venir medio año al BRAC hizo que obviamente me retrasase medio año en la carrera. Mm, Yo tendría que haber terminado la carrera en diciembre, digamos. Terminé acabando la carrera, bueno, estos 6 años, ¿no? de curso a mitad de año, justo antes de que empiece la temporada aquí. Y cuando volví a Argentina, yo retrasaba también medio año de cuando había jugado con Argentina 15, que bueno, fue justo el torneo en Rumania, que también había dedicado medio año a entrenarme para apuntar a dedicarme un poquito más al rugby, un medio año que no me lo tomé sabático, pero sí más tranquilo. mm, Y mi idea era que en vez de retrasarme un año entero, por lo menos dejarlo en medio año para ver si podía volver a jugar. Entonces, jugué en hindú, pero es verdad que focalicé mucho más en la carrera porque quise adelantar un poco ese medio año perdido, entonces me anoté en muchas asignaturas. Por momentos cursaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. ostras, Había días que no podía, más las horas que tenés que estar en el hospital. claro. Había días que no podía ir a entrenar. Entonces, bueno, jugaba en el segundo equipo de hindú. En hindú tenemos 5 equipos. Jugaba en el segundo equipo, entrenaba solo los jueves. Y bueno, llegó un momento donde para poder jugar tenés que estar entrenado y yo no lo estaba. Mm, Entonces decidí tomarme por lo menos 1 o 2 meses sin jugar porque sentía que primero una falta de respeto para la gente que iba a entrenar todos los días y yo estaba ocupando ese puesto. Y segundo, porque físicamente sentía que no estaba apto, ¿no? mm. Hasta que, bueno, terminé de cursar y pude volver a entrenar y jugar un poco para volver acá a mitad de año no tan mal, digamos, ¿no? Claro. Y una carrera como medicina que imagino que es muy sacrificada a nivel de tiempo y de esfuerzo, tanto, sobre todo mental, ¿no? Em, ¿Es compatible, digamos, me imagino que dar el 100% en ambas facetas, tanto en el rugby como en medicina, es imposible? Y tú me lo has contado que tuviste que parar un tiempo para poder dedicarte a una de ellas. ¿Cómo mantenemos el rugby como es un deporte tan físico que tienes que estar día a día, ¿no? Manteniendo esa forma? Joder, yo imagino que también en tu equipo actual, el BRAC, hay gente, hay chavales que estarán estudiando distintas carreras. No sé si les das algún consejo o si es compatible cómo mantener el máximo nivel tanto en el rugby como en tus estudios. Va un poco con la filosofía esta que te mencionaba al principio, el ponerte objetivos. O Mm, sea, yo, por suerte, bueno, el trabajo que teníamos en Argentina podíamos manejar un poco las horas, trabajábamos sobre todo los fines de semana, entonces la semana la tenía relativamente libre para poder estudiar y entrenarme. Y también depende un poco en qué momento de la carrera estés, porque los primeros años de medicina son muy duros, pero la verdad que no tenés mucho tiempo en la facultad, pero sí mucho tiempo, como le dicen, de culo silla, ¿no? Si me perdonás la expresión, porque estás sí, todo el sí, día en tu casa estudiando. claro. Eh, entonces, bueno, vos podés estudiar cuando quieras. A mí me era más rentable entrenar y después, cuando volví a casa, eso de las 11 12 de la noche, capaz me quedaba hasta las 5 de la mañana estudiando, Uf. porque venía como por ahí un poco pasado de vueltas del entrenamiento. Mm, Pero claro, el día siguiente yo podía dormir hasta las 11. Dormía hasta mediodía, me levantaba, capaz que entrenaba, seguía estudiando un poco, me iba a entrenar y después volvía a estudiar. O sea, joder, como que tenía, los horarios eran un poco raros, la verdad que no sé qué tan sano es eso. ya, Supongo que no mucho, pero dentro de todo te puedes acomodar los tiempos a lo que vos necesitas, ¿no? Ya con la segunda parte de la carrera, donde estás muchas horas, es al revés, estás muchas horas en el hospital, no dejas de estudiar, pero estás muchas horas en el hospital, ya tenés que ver dónde puedes estudiar. Yo hasta la claro. facultad tenía 1 hora y media de viaje. Buenos Aires es gigante y Ostras. el transporte público no es lo más eficiente que hay. Y bueno, es aprovechar 1 hora y media de viaje, es 1 hora y media que puedes aprovechar para estudiar o para ir leyendo. Y después, bueno, es Joder, cuestión de ir acomodándote y cada tiempo libre que tengas, eh,
hacerlo. Yo me llevaba los libros a las giras, los libros a cualquier lado, y en el momento en que tenía 15 minutos libres, y yo me aprovechaba a leer y por lo menos adelantar cosas para después tenerlo un poco más tranquilo. Mm, Entonces, va por ese lado, de aprovechar el tiempo. mm. Si tenés una hora libre, es una hora que puedes estudiar. Joder, qué bueno. Además, en el BRAC, en este caso ha vuelto este año Alejandro Alonso, que también está estudiando, bueno, no sé cómo lo llevará, pero sí en su día leí yo que estabas compatibilizando su carrera de medicina con su carrera de jugador de rugby. No sé si lo habéis hablado o en este caso te había algún consejo o cómo lo está llevando, que no sé si sigue o ha pegado un margen en sus estudios. No, no, de hecho, bueno, Alex, por lo que entiendo también, él ha jugado mucho el circuito del Seven con España, Mm, que eso implica muchos viajes, que bueno, yo cuando me iba de gira, la verdad que aprovechaba para estudiar, pero en una carrera de medicina donde también tenés mucha parte práctica y tenés que estar claro, con pacientes, y ni hablar las clases y todo, y a él, el mago, yendo de un lado para el otro en el mundo, se le complicaba un poco, y de hecho este año está jugando con nosotros porque decidió dar un paso al costado del Seven para focalizarse un poco más en, en su carrera, ¿no? mm, Y bueno, siempre que podemos hablamos, yo no le doy consejos porque la verdad que muchas veces las materias, si bien el cuerpo humano es el mismo, por ahí ellos lo llevan distinto, mm, pero siempre él está en una etapa intermedia de la carrera, no está ni al principio ni al final, pero es divertido hablar con él de cuestiones que me ayudan a mí también para estudiar, ¿no? Porque preparando claro. el MIR uno vuelve a ver todo eso y por ahí antes de entrenar nos empezamos a hablar de ciertos temas y muchas veces él me enseña a mí y otras veces capaz le puedo dar algún consejo yo. Y bueno, yo creo que lo va llevando bien. Obviamente es un sacrificio muy importante, pero la recompensa también es importante, ¿no? Mm. Y ya después de ese año, esos meses en Argentina, vuelves a España, vuelves al BRAC. No sé si tenías más ofertas o no dudaste en un segundo en no elegir otro equipo o simplemente ya tenías decidido que querías volver aquí a España, al BRAC en este caso. Mira, para serte sincero, y espero que nadie me mate por decir esto, yo tenía decidido volver a España. Mm, Obviamente mi paso por el BRAC había sido muy positivo, yo me había quedado muy contento con el club y de hecho cuando decidí, me ofrecí el primer año, me ofrecieron la renovación. Yo les dejé en claro que mi objetivo principal y mi meta en la vida era ser médico, no jugador de rugby. mm, Me junté a hablar con Diego Merino en ese entonces, a explicarle los motivos por los cuales no iba a aceptar la renovación y que era por cuestiones completamente extradeportivas. Lo entendió y yo le dije que dejaba la puerta abierta. mm, Luego me enteré de que podía hacer este último año de prácticas en cualquier hospital universitario, siempre y cuando me aceptasen, ¿no? Y después, bueno, presentar los papeles que me pedía la Universidad de Buenos Aires, como que había hecho las horas que me exigían. mm, Eh, y a partir de ahí, con los primeros con los que me contacté para comentarles esto fue con el BRAC, que bueno, la parte, digamos, técnica deportiva, desde un principio me dijo que sí, que estaban interesados en que yo volviese, que iban a hacer todo lo posible, que iban a hablar con la directiva. Y bueno, la verdad que para mi gusto la cosa, no sé si se estancó, pero sí que fue más lento de lo que yo quería. mm, Eh, en el medio tuve algunas propuestas de otros clubes de España, algunas que me llegaron, digamos, espontáneas, otras capaz cuando ya veía que el BRAC no avanzaba y ya me daba miedo de que me quede sin nada. Empecé a buscar yo a ver si había algún club que tuviese, con el que pudiese compaginar un hospital universitario en donde yo pudiese hacer todas las prácticas que quería hacer mm. y obviamente que los tiempos de entrenamiento me diesen. Y bueno, justo casi, ya te diría, con la pretemporada ya avanzada, llegó la propuesta o un mes antes de que empiece la pretemporada, llegó la propuesta del BRAC, pero no tenía las cosas del hospital todavía resueltas. Y bueno, hasta que hablé con Alberto Gómez de Diego, el médico de acá del club, y él Mm, me dijo que en el hospital iba a hablar con quien sea para que yo pudiese hacer las prácticas, que él la verdad que se movió muchísimo para que yo pudiese estar acá, y ahí me decidí por aceptar la oferta del BRAC y venir capaz sin todos los papeles del todo hechos, ¿no? Yo llegué
la pretemporada creo que empezaba el 5 o 6 de agosto, yo llegué el 16 y el contrato lo firmé el 14. O sea, el momento en que yo le di el ok al BRAC, me mandaron los pasajes Mm, para el día siguiente, no, el otro. mm. Así que tuve que ir y decirle a mi mujer que hay que desarmar la casa en un día y medio porque nos vamos. Ostras. Y yo ya estaba haciendo prácticas en Argentina porque no quería perder el tiempo, así que fue un poco caótico todo. Yo imagino ya. Pero bueno, acá estoy, acá estamos. Y bueno, ya esta va a ser temporada, regresas al BRAC, me imagino que la adaptación, sobre todo al equipo, ¿no? A caras nuevas, por los fichajes que me comentabas, que sí que es verdad que cada año se va moviendo en ese sentido, pero el bloque se mantenía, ¿no? El entrenador y ciertos jugadores ya que año tras año se mantienen en el BRAC, imagino que esa adaptación fue rápida, ¿no? Sí, no, sin ningún problema. No, yo llegué un viernes y el Mm, sábado nos íbamos a, no me acuerdo, cerca de Santander, no me acuerdo exactamente qué ciudad, nos íbamos a hacer un día de entrenamiento y capaz convivencia, digámosle. mm, Y yo llegué el viernes y el sábado directamente me junté a viajar con todo el equipo y ni hablar que obviamente los nombres me los recordaba y todo y fue como si nunca me hubiese ido, la verdad. mm. Obviamente te digo, había caras nuevas, había gente, bueno, por ejemplo, Guido Albertario, que había jugado el año que yo me fui y ese año siguió, pero bueno, habíamos jugado en contra en Argentina, así que por lo menos de hola y chau nos conocíamos y Mm. no hubo ningún problema en volver a adaptarme no solo al plan de juego, sino también a, bueno, igual el plan de juego para un segunda línea muchas veces es solo pasar abierta, ¿no? Que casi lo único que hago, pero eh, a nivel amistades y equipo, ningún problema. Muy cómodo. Y en el vestuario del BRAC es verdad que hay ahora hay sobre todo argentinos, españoles, pero sí es verdad que hay una amalgama ahí de nacionalidades. No sé en qué idiomas comunicáis en el vestuario, imagino que predomina el español, pero sí es verdad que tocaréis el inglés, ¿no? Sobre todo jugadores, yo no sé, se me viene a la cabeza Moala, por ejemplo, y demás, que es verdad que el español no sé si lo saben, pero les costará, ¿no? Entender los conceptos. Sí, este año capaz no tanto. El primer año que estuve, este 2018 y el año pasado, sí es verdad que había un poco más de diversidad en cuanto a idioma. Pues la Mm, verdad que Calo Gavidi, John Besselbel, obviamente que hablan inglés como primer lengua. Bueno, John capaz afrikaans, pero mm, eh, el español lo entienden perfecto, e incluso pueden hablar en español. Y el único que capaz se le traduce un poco es a Moala, que si bien entiende español, capaz uno siempre está al lado y cuando alguien habla, sea Merino o sea el que sea, siempre hay alguien que está traduciendo para asegurarse de que haya entendido que haya entendido todo. Los otros años era incluso, hablaba el entrenador y cuando hablaba iba por partes y al lado alguien traducía en inglés, porque sí es verdad que había mucho más jugadores de habla, mm, bueno, de habla inglesa, ¿no? claro. Y ya esto, bueno, ya la pasada temporada se terminó como se terminó de aquella manera y fuisteis campeones de manera, digamos, administrativa, aunque bueno, los números están ahí. Em, y el 6 de marzo creo que te graduaste, o sea, terminaste ya la carrera definitivamente y justo después, días después, comenzó todo el confinamiento, ¿no? Todo lo que se nos vino. Em, ¿Cómo fue aquellos momentos? Porque imagino que el tema administrativo de ya conseguir el título y demás fue complicado, porque en aquellos momentos había bastante jaleo, ¿no? Sí, la verdad que yo me fui la primera semana de febrero. Mm, Nosotros, bueno, este último año de prácticas, una vez por mes hay un examen, que es un examen integrador de todas las prácticas, donde obviamente no es un examen práctico como tal, porque no tenemos pacientes, pero sí las preguntas son de tipo prácticas, ¿no? Con casos clínicos. Yo me volví a Argentina a dar ese examen 2 semanas antes de que yo ya tenía el pasaje de vuelta, los días pedidos al club, pues me tenía que ir 10 días a presentar los papeles de las prácticas, anotarme al examen, hacer todo lo que tenía que hacer para mm, poder eh, darlo. Me cambian la fecha al 14, yo solicitando por todos lados que me den una fecha especial, excepcional, porque yo tenía que ir, dar el examen y volver a terminar la temporada.
Por suerte me entendieron la situación en Buenos Aires, me tomaron el examen y volví con la idea de que, bueno, en una situación normal, el MIC argentino, digamos, se da más o menos en abril. Entonces, en marzo ya todos los títulos salen rápido porque la gente necesita tener el título para poder especializarse. Mm. Cuando yo vuelvo empieza no empieza bueno, la pandemia ya estaba bastante instaurada, no estaba el estado de alarma como tal. Yo vuelvo ya con el título en trámite, digamos, en todo el laberinto burocrático que hay para que te lo puedan dar, ¿no? Asegurándose de que realmente aprobaste todas las asignaturas, que el ciclo básico lo hiciste. Mm. Lo que tendría que haber salido en marzo terminó por estancarse, salió en mayo. O sea, mi título como tal salió en mayo, mi título argentino. Mm. Y a partir de ahí la idea era homologarlo para poder ejercer acá en España. Sigo todavía con los trámites en Argentina porque está todo parado, no hay atención al público, es todo online, a veces te Joder. contestan los mails, otras veces no. La verdad que una lástima porque voy a terminar perdiendo otro año más. Eh, ya de por sí apuntaba al 2022, ahora voy a tener que apuntar al 2023 porque los papeles no me van a llegar. Joder. Y, y bueno, como decías vos, justo ni bien vuelvo ya con el título, el torneo se pone en stand-by, empieza todo el estado de alarma. Y bueno, yo la verdad que me daban ganas de ayudar, de hacer algo, ¿no? Uno siente que estudió muchos años obviamente, para poder ejercer. Mm. En este momento me parecía que una mano, dentro de lo que es mis conocimientos limitados, ¿no? Y mi experiencia prácticamente nula, creía que podía hacer más que una persona que no había estudiado 8 años medicina, ¿no? Obviamente que estudiar 8 años de medicina, en el momento que tenés a tu primer paciente enfrente tuyo, se te viene el mundo abajo, porque es distinto tener un libro a tener una persona. Claro. Pero bueno, en algún momento hay que dar el paso ese. En mi caso fue en plena pandemia y bueno, obviamente con el objetivo principal de ayudar y poder sacarle un poco de peso a los médicos más experimentados que tenían que estar eh, prácticamente todo el día atendiendo la situación. Mm. Así que bueno, empecé a averiguar cómo podía ser. Ya, ya para ir terminando y a colación de lo que has comentado, mi siguiente pregunta iba por ese sentido, por ese tema. Tú llegas, claro, como dices tú, 8 años de estudio, pero son, claro, de cara a un libro, ¿no? Y justo tu primera experiencia, digamos, de cara con pacientes es en estos momentos donde, bueno, se viven situaciones muy duras. Joder, ¿cómo recuerdas esos momentos? Porque imagino que nadie está preparado, ni los más veteranos, para ese tipo de situaciones, ¿no? No, a ver, la verdad que yo tampoco sabía con qué me iba a encontrar. Obviamente sabía que no me iban a poner en casos de enfermos graves, ¿no? Claro. Porque es ilógico poner a una persona como yo, con los conocimientos que tenía, a atender eso. Sinceramente, en un principio yo pensé que me podía anotar y al menos atender consultas telefónicas, ¿no? Y por lo menos detectar cuestiones o algunos parámetros de gravedad que impliquen derivar Mm. para poder sacar un poco de carga a médicos más experimentados. Eh, pero bueno, yo en un principio el club no quería que yo estuviese en el hospital por el hecho de que no se sabía si el torneo iba a seguir o no. Y Mm. obviamente ponerme a mí en una situación de riesgo era también poner en una situación de riesgo al resto del equipo. Hasta que, bueno, se vio que el torneo no iba a continuar, lo hablé con mi mujer, hicimos un protocolo, digamos, para que yo pueda volver a casa sin ponerla en riesgo a ella, donde obviamente yo tenía mi ropa para ir al hospital, mi ropa para usar en el hospital, y cuando volvía del hospital, obviamente toda esa ropa yo me desnudaba en la puerta de casa, dejaba todo dentro de bolsas Mm. y directamente a ducharme, ¿no? Joder, sí, Eh, sí. pero bueno, me parece que fue la realidad de muchas personas eso. Y Mm. bueno, la verdad que algo de trato con pacientes había tenido, obviamente por este año de prácticas que había tenido, y a mí me gusta mucho la traumatología, entonces en Argentina hacía guardias de trauma con los residentes, pero bueno, no es lo mismo que venga una herida cortante o un brazo que viene con una fractura a 90 grados a que venga alguien diciéndote que le duele la cabeza. Claro. Es como el que te duele la cabeza, el por qué. Uno, si viene con un brazo que está fracturado, ya sabes el por qué. Entonces, Mm. obviamente es un ejemplo capaz burdo, ¿no? Pero
de cómo vas aprendiendo. Yo aprendí un montón esos meses que estuve en la guardia. Yo estuve en el sector de urgencias, limpio, como le dicen, ¿no? Todas patologías que en un principio no eran sospechosas de ser por COVID. Mm. Eh, pero bueno, esos primeros meses nos fuimos dando cuenta que había muchos que estábamos atendiendo que realmente era por COVID, síntomas que nos habían descrito y que como hoy todavía se siguen descubriendo un montón de cosas, ¿no? Que por ahí pacientes que venían sin tos, sin falta de aire y que igual era una infección por coronavirus. Entonces, obviamente los recaudos los tenías que tener y el aprendizaje, como te decía, fue muy importante. Joder, qué bueno. Ya más comentado, creo que estás ahora preparándote el MIR, ¿verdad? No sé en qué especialidad o... A ver, yo acá estoy estudiando, bueno, obviamente para preparar el MIR tenés que estudiar todas las Ah, especialidades. Mi idea, mi objetivo es presentar, o sea, aplicar para traumatología, que es lo que me termino metiendo en la carrera, ¿no? mm, Eh, la verdad que ese es mi objetivo principal. Si no llegas a hacer traumatología, obviamente hay que ver qué es lo que queda disponible. Pero bueno, teóricamente iban a sacar la especialidad de médico de urgencia y emergencia, que me gustaría eh, echarle un ojo a ver de qué trata, porque te digo, obviamente es una experiencia en urgencias que no quisiera repetir en las situaciones en que se repitió, ¿no? Por una cuestión de lo que implicó a nivel mundial, claro. pero yo creo que aprendí mucho y ves un poco de todo que también es parte de la medicina, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho. Así Mm, que bueno, yo te digo, como primera opción, ortopedia y trauma, y si no, veremos a ver cómo nos va, ¿no? mm. Bueno, ya para terminar esta última pregunta, y además es un tópico, ¿no? En estas fechas, ¿qué le pides a Sacha Casañas al 2021? Porque creo, además, que vas a ser papá, ¿no? Este año. Sí, en un mes, exactamente. Ostras, Mi qué mujer bueno. está ya, a ver, lo único que le pido al 2021 es por la salud de mi mujer y de mi hija, ¿no? Que está llegando una fecha tan especial. eh, Vivirla como con plena felicidad y plena alegría. Mm, Obviamente que todo vaya bien y bueno, como en el segundo plano obviamente queda, eh, porque eso la verdad que es imposible no tenerlo como primer objetivo o prioridad, ¿no? mm, Ya en un segundo plano obviamente el estudio, el rugby, el que abran barajas, a ver si puede venir mi familia a conocer claro. a su nieta, sobrina, que Mm, bueno, ya tendrían que estar acá y no se pudo. Pero bueno, un poquito volver a la normalidad que supimos tener. mm. Pues, Sacha Casañas, te quito más tiempo del que te dije, pero nada, ha sido un auténtico placer y nada, te deseo que te vaya todo bien, tanto lo deportivo como lo personal. Muchas gracias. Va, no hay problema. Muchas gracias a ti.